Bos días a todos. Estamos nun novo coloquio, no segundo coloquio deste ano deste Festival de Cans, que nos axuda a facelo a Fundación AISC. Está con nos Isabel Blanco, que, como eu digo, é a padroa, a delegada, a empadronada aquí tamén no Festival de Cans, que somos moitos. E hoxe temos un coloquio ben interesante para min, sobre todo porque é unha figura que non temos como recoñecido suficientemente, que é María Casares. Eu tive a sorte de poder ver a María Casares en Barcelona, en francés, nun francés cun acento galego que chirriaba moitísimo, pero para min, por iso collo como punto de partida este momento, eu naquel momento foi pois nos 90, ao principios, non recordo exactamente, era a obra de Genet, Le Paravent, e en aquel momento eu sabía que era filla do presidente da Segunda República, que era da Coruña e que en Francia era unha actriz moi coñecida. Eu sempre pensaba, ademais, que era unha actriz moi coñecida, probablemente era unha exageración que facíamos aquí en España, pero non sabía realmente da auténtica dimensión de María Casares. Creo que non temos sido sustos con ela en ningún momento, e entón creo que está ben para reparar esta situación. Entón, hoxe traemos, están con nós para charlar, dúas persoas que saben moito de María Casares. Temos a actriz Sabela Hermida, actriz e bailarina, que polo que a coñecemos moitos, pero ela, ademais deso, é filósofa. E ten unha tese doctoral que vou dicir unha cousa, Sabela. O título da tese non fai xustiza o ben que se lea a tese, porque os filósofos tendes a poñer aí uns títulos, porque o título é Desarrollo artístico de María Casares dentro del marco existencialista francés. E logo empezas a lelo, é unha maravilla. O sea, colle o... Sí. Os filósofos... Entendemos? Os filósofos gustan poñer así títulos raros, pero logo somos máis simples que... Non, simplemente porque está moi ben e moi ilustrativa. Eu tive nada máis tamén a sorte de ver a Sabela facendo de María Casares en Madrid hai 3 anos ou 4 anos. Sí, foi, bueno, 2 anos e algo, sí. Bueno, pues, por aí. Ela degullará, digamos, a parte máis artística de María Casares, máis no teatro, porque ti deso sabes. E tamén temos o profesor catedrático José Luis Paz de Castro, que ten Castro de Paz, perdón, xa cambiei a nai polo pai, xa lle dei máis importante a nai. É así, sempre son máis importantes. Que coñece ben, investigou ben a parte máis cinematográfica de María Casares, que se cadra é a máis descoñecida, porque non sei se son 18, 19 películas as que andan por aí, menos, non? E se cadra é a parte menos coñecida que temos de María. Bueno, eu deixo vos que os micros enseguida, porque eu quero saber, o primeiro de nada, como chegades a María, porque eu empezaba dicindo isto como punto de partida, que María, pois, non lle fixemos justicia, non? Pois, por que chegas ti, Sabela, a ela, e por que dentro da investigación do cine, ti que és un, digamos, un erudito do cine, fixaste en María Casares, que non ten precisamente, pois non é unha figura do cine importante, é unha figura, unha fiera do teatro, pero non do cine, non? Arrancamos aí, José Luis. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a este Festival de Cans, querido por todos, incluso los que no habíamos venido, ¿no? Por el prestigio, el nombre... Perdón, ponme un micro porque estamos por streaming. El nombre que tiene, ¿no? Vamos a ver, este libro sobre María Casares surge durante una época larga en la que dirijo anualmente un libro
para el Festival de Cine de Orense. Yo creo que entre finales de los 90 y finales del siglo pasado, empezamos por directores, por escritores importantes que habían tenido desde Galicia un peso específico en el cine, pues actores como Antonio Casal, o escritores como Camilo José Cela, o como Gonzalo Torrente de Lister, o como Wenceslao Fernández Flórez, que ha sido muchas veces adaptado al cine, y yo soy el presidente de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez por otra parte, pero nos parecía que la figura de María Casares era importante porque era una actriz que no tenía una carrera cinematográfica demasiado llamativa, a pesar de haber trabajado con Bresson, con Christian Jacques, con Jean Cocteau, y sobre todo porque nos interesaba saber qué había podido aportar la gran estrella, la gran diva del teatro francés. Mi compañera será capaz de explicaros el absoluto número uno, que llega a ser en las tablas francesas la María Casares, como decían ellos, y de alguna manera qué problemas, qué dificultades, qué cuestiones incluso de índole personal habían llevado a que ella tuviera esa carrera cinematográfica tan escueta, tan rara, tan incluso poco regular, es decir, que trabajó con esos directores que os acabo de citar, trabajar con Robert Bresson en Las Damas del Bosque de Bolonia, trabajar con el Orfeo de Jean Cocteau, trabajar incluso en películas tan importantes dentro de lo que es el cine popular francés, como los Niños del Paraíso, incluso en algunas películas más relevantes estaban junto a otras prácticamente desconocidas, como Henri Lumière de Henri Calais, o sea, películas vamos a decir de segunda línea. Entonces mucha gente se decía, había hecho una selección muy rigurosa de los textos a los que quería, o sea, de las películas en las que quería participar, pero no creo que eso sea así en absoluto. Y todavía lo que más me llama la atención y a lo que yo dediqué, aparte de estudios detenidos, hechos por distintos autores en el libro, a qué elementos íntimos de María Casares había contribuido esa especie de temor casi enfermizo que tenía la cámara, esa especie de querer escapar de la cámara. Hay un artículo que ella publicó, uno de los pocos artículos sobre cine que publicó en su vida, en España por lo menos, en la revista Nuestro Cine, cuando llega evidentemente tan importante como para que una actriz exiliada tuviese un artículo y sobre todo sin haber hecho ni una sola película española. Hizo una mucho después, pero de tercera categoría. Y fijaos como entrada a la intervención que podría hacer después, o las cosas que podrán añadir después. Pongo micro. Sí, ¿qué frase dice en ese artículo casi con la que lo titula? Qué extraña sala de operaciones, al cine, en la que soy sometido, pobre paciente, a una fría cirugía de los sentimientos. Y a menudo, qué intolerable sensación de dolor. Ella se sentía absolutamente incómoda ante la cámara, hubiese querido escapar de allí, se sentía troceada. Una frase que, sobre la pobreza, se sentía exiliada de su cuerpo. Se sentía exiliada de su cuerpo. Bueno, eu escoitei unha vez nunha entrevista que lle fixeron que ela, se por ela fose, estaría un ano inteiro ensaiando unha obra de teatro e buscando personaxe tal, e para representala unha única vez. Sí, o sea, en eso era unha fiel seguidora de Jennette, precisamente, que él decía eso, solo quería na representación única. Era, claro, o seu desexo, outra cousa que eso evidentemente é imposible de facer, pero sí, neso era moi genetista. En que, o sea, que diferencia a María Casares do teatro de María Casares do cine? Damos o si queres polo... Bueno, o de como cheguei a ela primeiro, ou... Vale, bueno, sí, vamos saltando, ti vai contando, vale. Non te preocupes, a vela. Sí, bueno, como chegaches a ela? En primer lugar, quero facer a recomendación do libro de Castro de Paz, maravilloso, de verdad, que cando estuve facendo a tese, foime unha guía estupenda como retrospectiva cinematográfica da actriz. Chamase unha actriz, María Casares, unha actriz fronte á cámara. Sí. Así que esperamos que ahora no centenario a ver se reedita e podedes acceder a él facilmente porque é maravilloso, de verdad, non o digo por peloteo, digo porque o sinto. O sea que enhoraboa de novo.
Bueno, eu cheguei a María Casares por varias razóns. Son unha rapaza moi práctica, bueno, unha rapaza, xa muller, chamome rapaza para ver se así me quito anos. Porque eu, efectivamente, fixen dúas cousas con moito futuro, que é a filosofía e a arte dramática. Entonces tamén decidín seguir sendo práctica e fixen o doutorado tamén en artes escénicas. Así que tiña claro que quería facer a tese primeiro sobre unha muller, porque, como sabedes, sempre son as grandes silenciadas da historia e das historias. Quería facelo sobre algo que me sinto ante todo que é actriz, sobre unha muller actriz. Quería facelo sobre unha muller actriz galega. Quería facelo tamén sobre unha figura que aunase as miñas dúas paixóns e as miñas dúas facetas, non? Que pode ser a filosófica e a artística. E así cheguei a ela. E tamén cheguei a ela porque tanto o seu pai como o meu, de diferentes formas, pero foran grandes loitadores do antifranquismo, o sea, claramente en etapas diferentes. O meu pai militando no Partido Comunista, en outro sentido, pero tamén. E aí, pois, foi algo como moi natural, e sobre todo porque me dedicatei do pouco que sabía desta muller, que fora tan importante que os premios nosos de teatro levaban o seu nome e que casi ninguén tiña ni idea dela. Entonces foi debullando aí cando dixen, madre mía, isto non é só o xenio dramático que non lle discute ninguén, senón a mí o que me sorprende de María Casares é a grandísima dimensión intelectual tan escondida e tan negada, a dimensión intelectual, humana, ética e estética e poética. Eso, cando eu falaba de que non coñecía a dimensión cando fun ver o teatro, é un pouco tiven que afondar, porque non, o sea, eran esas tres cousas as que sabía. Sí, la verdad es que uno, a mí me pasó igual, yo la conocía así, de ser la princesa de la muerte en la película de Jean Cocteau, que es un clásico que a los gente de cine nos interesa mucho, el director de Jean Cocteau y demás, y aparecía en un papel en la película del gran Robert Bresson, La Dama del Bosque de Bolonia, pero desconocíamos todo sobre su interés, sobre por qué esa errática carrera en el cine, mientras no deja de ocupar las primeras posiciones en el teatro durante décadas, por qué esos altibajos, por qué esos parones, por qué aceptar de repente un papel tan pequeño y luego otro fue un director importante. Y esto me llevó, lo primero, a leer Las Memorias Privilegiadas. Las Memorias Privilegiadas es uno de los libros de memorias más hermoso que se han escrito probablemente, yo diría, de los que yo he leído, junto con el de Fernando Fernán Gómez, El Tiempo Amarillo, uno de los libros de memorias más hermosos que yo he leído casi en mi vida, en el que da muestras de un talento, de un rigor, de una capacidad de pensamiento, de reflexión, de saber qué hacer con el dolor, de saber conceptualizarlo y darle vida, que es una cosa que me interesó muchísimo. Buena parte de los papeles cinematográficos de María Casares están basados en el dolor. Es decir, como mis ancestros gallegos, voy a hacer fuerza del dolor. Porque su sensación al llegar al cine es de absoluto desencanto, y más bien ganas de escapar. Se sentía humillada y culpable, casi como si me hubiese desnudado delante de alguien sin que ellos hubieran bebido, ni yo tampoco, dice. Es una cosa que le produce un pudor desorbitado. Una mujer que, no, por cierto, no era nada pudorosa, que era una mujer muy... Fijaos lo que dice, desencanto, pero a él le acaban convenciendo de que era imposible en el cine esa entrega total. Ella comparaba la interpretación teatral con una especie de salto creativo, que la conoce como una especie de un trance, que destacaba Roland Barthes en aquella reflexión sobre la calidad extraordinaria de María Casares actriz, como si estuviera durante el tiempo que durara la obra casi levitando en un estado de creación total, y sin embargo esto era imposible en el cine, en el que el protagonista absoluto era la cámara y el director, y a nosotros se nos sustituye, además lo dice de una manera muy cruda, como prostitutas. Dice ella, mi función en el plató iba a limitarse a ofrecer cuerpo, rostro y voz al director, al verdadero oficiante de este arte del fragmento. Y ella, más de una vez, si se las novelas con atención, pone en contacto de manera
subrepticio, inconsciente, pero que salta mucho a la vista, la palabra fragmento y la palabra exilio. Mi cuerpo exiliado y mi rostro aislado de mi cuerpo, eso no soy yo, eso me asusta, dice, preparada, vestida, adornada como una peripatética de los tiempos modernos, solo me sometía a las leyes de los raíles, pero solo una parte de mí misma, mientras aplicaba mi voluntad a salvaguardar la otra, y no dando como prostituta más que mi cuerpo y mi cara a esta orgías y libertinaje de la que estaba obligada a oficiar. Tiene bien claro que eso es una especie de manera de ganar la vida, de sujetarse a las creencias creativas. Eso no quiere decir que critica a los directores, habla de la enorme paciencia que pudo tener uno y otro, porque además se ponía a llorar, se quería escapar, es decir, que el trabajo de darle paciencia, de darle seguridad por parte de los cineastas fue espectacular, pero sorprende mucho esta diferencia, ¿no? Una autora en trance creativo que llama la atención y deja un nubilado al público que asiste porque está viendo una especie de diosa de los escenarios frente a una actriz acobardada, dolida por ser troceada, dolida por ser, y aparte con otro daño enorme que también le pasó al principio en el teatro, pero que también lo notó muchísimo en el cine, que es el dolor que le produjo el cambio de la lengua materna, de sus lenguas maternas a su, vamos a decir, el gallego y el castellano, al francés. Hay un texto precioso en las memorias en las que habla el esfuerzo sobre, tened en cuenta que, como bien explicaba Freud, el dolor, el duelo, el dolor que se produce por el objeto de amor perdido, no tiene que ser por un hombre o una mujer, puede ser también por la casa de los ancestros, por el lenguaje de los ancestros, que se te corta de manera radical y te ves enfrentado casi sin asideros a otro universo. Fijaos como dice, tenía que esforzarme al llegar a París, ¿no? Tenía que esforzarme lo más posible para olvidar mi idioma, tenía que aprender otro, perfeccionarlo, hacerlo mío, y para eso tenía que evitar en la medida de lo posible hablar español, apartarme incluso del trato con españoles, prohibirme las lecturas en español, renunciar también a conocer los textos que contaban España, que me contaban a mí, española como los demás, porque al fin y al cabo, qué demonios, me dolía leerlos traducidos al francés. Dios, incluso si lo había, era francés. Y se trataba de aproximarse, de conquistar un lugar bajo su cielo. Con lo cual, imaginaos la cantidad de elementos que están circulando por ese cerebro en ebullición extremadamente inteligente que tiene María Casares. Ela, cando marchou a París, non sentiu inicialmente esa sensación de exilio que sí tivo cando marchou de Coruña a Madrid. Ela conta aí nas súas memorias que realmente cando se sentiu desgarrada, desterrada, exilada, foi cando marchou a Madrid. Bueno, fue una primera etapa, pero sí, este párrafo demuestra que el cambio de idioma es otro dolor más, otra herida más. Bueno, de que o cambio de idioma, comentaba onde, creo que con Sabela, eu entendo que ela tardou en comprender, o sea, a facerse co francés, porque non debía de ter un ouvido moi fino, no sentido de que ela sempre falou con acento galego, aínda que deixara Galicia con 12 anos, e ese non pillar outros acentos, claro, o sea, marca o francés para ela tiña que ser un idioma complexo. Sí, a ver, o que dice Cerveño é verdad que para ele o primeiro exilio emocional foi o trasterro de Coruña a Montrobe, o sea, pois casi en pleno contacto ca naturaleza, ese océano que levaba nos seus ollos durante toda a súa vida, non? E chegar a Madrid, que lle deu grandes privilexios como a formación do Instituto Escuela, coñecer a figuras como Margarita Xirgu, Valle Inclán, incluso Lorca, etc. Pero sí, afectivamente sentiuse desterrada, exiliada, porque non era o que as súas raíces galegas eran moi fondas. E o exilio, sin embargo, real, non o puido sentir enseguida porque tiña esa capacidade de donjuanismo, de ter todo por conquistar. E ela era unha muller con unha entrega tal que tiña que descubrir todo, tiña que profundizar no idioma.
onde falábamos os coloquiantes de a veces o pouco que se cuida o idioma, o pouco que se cuidan os detalles nas producións, non? E María era todo o contrario a ese, ela necesitaba inmiscuirse, desprenderse de todo anterior para realmente chegar ao espírito e ao idioma francés para poder ser unha gran intérprete. O seu compromiso era total, era de artista total. Entón, claro, ese exilio non o pudo sentir tan inmediatamente por necesidades prácticas realmente, porque elas tampouco chegaron nin tan sequera con unha economía suficiente solvente, aínda que sempre recoñeceron que eran grandes privilexiadas. As súas memorias maravillosas chamanse así, residente privilexiada. Pero claro, había que conquistar, había que construir unha nova vida, como ela decía. Así foi. O que pasa que tamén é certo que outro factor que achega o existencialismo sempre tivo a sensación de exilio. Ela foi unha exiliada ata o día que morreu, pero buscou unha patria, e buscou unha patria no teatro, como ela mesmo dice, unha das súas grandísimas frases, non? El teatro é mi patria. Eu creo que cando ela, entre a necesidade de buscar esa identidade que temos todos os seres humanos, porque é inevitable, como non podía estar na súa terra, como estaba nun país prestado, que estaba moi agradecida, pero que non era o seu, sempre tivo que escapar ata de sí mesma, como decía ela nalgúnha declaración. Entón buscou esa raíz no teatro e fixo da súa vida o teatro, porque precisamente para ela vida de teatro era a mesma cousa. Non te saía un micro para mandar. Nada, efectivamente, mientras ella buscaba y construía esa patria del teatro, se vio impelida, yo creo que por cuestiones estrictamente pecuniarias, por necesidad de dinero, a participar en el cine. Ella recuerda cómo estando por allí, por la Academia de Cine, por donde estaba estudiando, pues apareció Clouseau, el director, y la quiso contratar por un pequeño papelito, una película, por cierto, del periodo del cine alemán ocupado por los nazis, un periodo francamente desconocido, pero que hoy los historiadores del cine francés nos llaman la atención sobre la necesidad de estudiarlo con calma y no demasiado locura de su trazo, como por cierto hicimos en España con el rodado entre el año 39 y el 50, que nos acabó por desvelar obras maestras incontestables por completo al margen de las voluntades de Franco, pero que durante mucho tiempo no se quisieron ni ver porque todo parecía maloliente bajo el manto sangriento del dictador. También bajo la ocupación nazi se hicieron algunas grandiosas películas en la Francia ocupada, y en ese momento de enorme ebullición creativa y de producción cinematográfica, ella recibe las primeras ofertas. No las estudia mucho. Si es verdad que en esos primeros años fue su mejor momento cinematográfico, y está, repito, Christian Jacques, Henri Calef, Bresson. E que levaba a coller cada papel? O sea, que crees ti que era a motivación? Yo creo que, sinceramente, me dan el dinero. Sí, evidentemente no era idiota, y si reconocía que el director era Bresson, al que sí que tenía noticias, pues estaba mucho más tranquila, intentaba aprender de su manera de rodar, pero la decepción siempre era la misma. El director es el artista, la cámara me rompe, la cámara me trocea, no me deja expresarme, esa interpretación total del teatro no es posible aquí, y me presto y me alquilo como una prostituta, lo dije varias veces exagerada ela no cine, en interpretación. É unha muller exagerada na interpretación no cine, como era, o sea, é contenida. É contenida, ten esa intensidad, ¿no? Que te caracterizaba. Yo creo que, vamos a ver, el hecho de que sí se pueda ver una cierta continuidad de una mujer dolorida, melancólica, perdedora, tanto los niños del paraíso, como los Dames del bosque de Bolonia, como la hermana peluquera de Henri Lumière. Yo creo que esto habría que colocarlo más en el haber de los grandes cineastas que la vieron, y la vieron en el teatro. Y muchos de ellos posiblemente la hayan visto en una obra de Singer, el irlandés, sí,
que era la que representaba un papel. Deidre, a primeira obra que debitou, Deidre dos Dolores. Exactamente, Deidre dos Dolores. Cuando tiña 19 anos. Exacto. En poco, es más, hay algunos cineastas que por los años en la que lo contratan no le queda otra que haberlo visto en ese papel. Y ese papel era de una cierta mitología irlandesa, que estaba ciertamente ligado a algunos elementos culturales gallegos, y ahí pudieron encontrar, más allá de lo que ella pudiera o quisiera aceptar que tenía, de las propiedades que tenía, esa voluntad de sufrir. Hay un momento precioso en su voluntad de construir experiencia interpretativa. Sí, de crear no sufrimiento, no, ella decía, Y hay una frase preciosa que me parece que la apunté por aquí en algún momento, que lo que más había aprendido de sus antepasados era hacer creatividad del dolor, creatividad de la ausencia. Es decir, si ella ya tenía que enfrentarse en el cine a un arte de la ausencia, el cine es el arte de la ausencia, lo que para delante de nuestros ojos ya no está, o un tren de sombras, como decía el otro, o un cadáver, o un cementerio de muertos en vida, las películas siempre acaban siendo eso, ¿no? Decía Jacques Cocteau, por cierto, que el cine es la muerte trabajando, ¿no? Eso es una bellísima expresión, un director de concierto, sí. La muerte haciendo su trabajo, ¿no? Pues precisamente conocedora de esas angustias, dice uno de los directores que tengo que apuntado, me parece, qué grandes pérdidas hubo tenido que pasar ella para por aquí, qué desesperanzas, se pregunta uno de los directores en sus propias memorias, qué desesperanzas ha tenido que evocar. Se refiere a ella, cuando dice, ¿qué interpretación hizo? Incluso pareciendo Oscar, pareciendo que no se comprometía, pero el resultado de la interpretación era extraordinario igual. ¿Qué desesperanzas habrá tenido que evocar? O bien una sola, quizás su exilio, su pérdida, siempre revivida, que la atravesaba con dardos nuevos, salidos de idéntico arco sin piedad, se preguntaban. ¿No será acaso la misma pérdida que tiene que ver con esa herida de la infancia arrastrada de Tut, que ya está presente en los Desenfants du Paradis, la disposición y la renuncia que está presente en La muerte de Orfeo? Es decir, sus mejores trabajos al cine, haciendo creación del sufrimiento, sacando tajada al dolor, a la vergüenza incluso que surge de que su rostro esté aislado del cuerpo, que lo dice exiliado del cuerpo además. Son palabras que son muy significativas si hace uno un análisis detenido de la manera en la que escribe, de las palabras que surgen cuando uno toma el bolígrafo o el lápiz. Yo creo que precisamente el gran hallazgo de los grandes directores que dirigieron a María Casares en el cine es el haberse dado cuenta de que todas esa especie de limitaciones es una palabra muy fuerte, de condicionamientos psicoanalíticos la convertían en una estrella extraordinaria, con un rostro dolorido y ampuloso que llevaba las huellas de la guerra y del pasado dentro de su propio cuerpo. Esa creación de dos non a vemos no teatro. Hai unha evolución constante, a ver, seguindo o que decía Castro de Paz, ela si sempre buscaba, decía que había que buscar na desgraza o fecundo. O sea, ela, para empezar, a diferencia, eu creo que por que non lle gustaba, o sea, por que elexiu o teatro ante o cine, era porque era fundamentalmente unha actriz creadora, ela quería crear, e ela no cine non se sentía creadora. Ainda que eu creo que con quen, bueno, en propia declaración dela, con única que se acercou un pouco a ser libre creando foi con Jean Cocteau, tamén eu creo, porque parten de unhas bases pois existencialistas e incluso ideolóxicas moi similares. E era o único director de cine co que ela di que se sentiu un pouco máis actriz creadora, máis libre. Como dice el, é que non o arte sesgada que o protagonista sea a cámara era algo que non a facía sentirse actriz. Perdón, que me... No, ese desgarro que tiña ela... exacto, e o desgarro emocional creado por varias circunstancias que lle tocou vivir. Primeiro porque de moi pequena conviviu con a enfermidade dos seus seres máis queridos, quedou orfa tamén con menos de 30 anos de pai e nai, despois de pasar os dous
ambos unhas enfermedades horrorosas, cancro Gloria. O seu pai acabou con medio pulmón, tendo que dormir na postura de Buda ao final dos seus días. Cando estalou a Guerra Civil, entrou a axudar ca súa nai no Hospital Oftálmico de Madrid, que era un hospital para axudar e curar e onde morrían os republicanos. Entonces, ela dende moi pequena está familiarizada ca dor física, ca morte, vive unha guerra civil, vive un exilio, chega a Francia, ten que reexiliarse a Burdeos pola ocupación nazi de París. Entonces, claro, todo eso crea un carácter. Ela era o ser máis vitalista, pero que a vida tamén, como ela decía, é morte, é dor. Ela non quería negarse nin a vivir nin os sentimentos positivos nin os sentimentos negativos. Entón, todo eso vivido con esa pasión, esa fortaleza, esa verdade, esa honestidade, diría, e algo que transmuta a vida e leva ao escenario. Entonces, sí, é unha especie de catarsis. Ela decía que no escenario había que queimar todos os demos. Entonces, para ela cada representación era botarse o océano, era un sentimento catártico. Ela vivía a interpretación dunha forma casi metafísica por unha parte, pero logo moi vivencial, porque ela se decía que había que vivir intensamente as cousas para poder ser un intérprete. É dicir, vida e teatro é o mesmo. Ela era a mesma como ser humano que como intérprete, e iso é o que eu creo que trascende que de feito ahora se ves algunhas actuacións, incluso algún recitado poético de Artaud que tuve a sorte de escoitar na Biblioteca Nacional Francesa. Mira, se vos digo, é que dábame hasta medo, a veces tiña que quitar o auricular por esa intensidade, esa entrega profunda, eso, pues catarse pura. Sí, eu vi un cachillo, non sei se comentaba contigo, Isabel, de Yerma, dela representando Yerma en Bos Aires, é un Yerma, pero que era, o sea, está recitando o recitado en galego, o sea, era en castelán, pero era como en galego. Pero cando falaba francés tamén falaba galego. Falaba francés, que o que decía, Dios, o sea, tiña sempre, e eu creo que iso non o quiso ela quitar, era unha forma de reivindicar tamén a súa orixe, a súa terra. Sabemos algo aí un pouco? A ver, ela bueno, por certo, Yerma, que elixiu para que a dirixira a Margarita Xirgu, tiña unhas correspondencias fantásticas, tamén unhas cartas bonitísimas que puden tamén ler na Biblioteca Nacional Francesa. Realmente o contacto por Rafael Alberti era, e ela sempre, porque a Margarita Xirgu coñeceu na época da República, nestes grandes privilexios que lle deu a Segunda República Española, e foi de feito a primeira intérprete que lle causou unha fonda impresión, e polo que ela tamén quixo dedicarse ao teatro, e era unha figura ademais moi admirada dentro da súa casa, que era unha das presencias habituales da Casa Casares Pérez. Entonces, moitos anos despois, pois ela dixo que quería que a dirixera Yerma en Bos Aires, porque, bueno, gracias ao Teatro Nacional Popular, ela expándese como actriz, faise actriz universal, e o TNP quen lle permite chegar a Sudamérica. Ali están esperando os intelectuais galegos exiliados, como Seoane, Tacholas, a muller de Castelao, Virxinia Pereiras, etc. E non só esperaban a gran intérprete que xa era do teatro, a dama do teatro francés, senón para eles era o símbolo da República Española, era a continuadora do legado do seu pai, Casares Quiroga, e era a esperanza da Terceira República. E a partir de aí fai moitos viaxes máis a Bos Aires, concretamente a Argentina, entra nunha relación moi íntima con Luis Seoane, o que lle dedica moitos programas de Galicia Emigrante, e escribe moitos artigos sobre a súa trayectoria na revista homónima. Entonces, dicelle que a Jorge Labelli, cando conoce a Jorge Labelli tamén, cando vai a Argentina con Yerma, e dicelle que quere que sea dirixida por Margarita Xirgu, como para pechar esa relación que nace, que xorde na infancia e que despois que se transmuta a través do teatro. Pero, sin embargo, ela non quedou contenta ca súa Yerma. Creo que Margarita Xirgu estaba nunha época xa de certa lonxanía, estaba maior.
a experiencia de Margarita Xirgu tamén hubo moita dor na súa vida. Non tivo boas críticas con ese yermo. É que ela mesma dice que non, ela, o importante para ela no teatro era encontrar o poeta, encontrar o autor. E dixo que non sabe se por certa lonxamía de Margarita Xirgu, como digo, xa un pouco cansada da vida de todo, non logrou encontrar a Lorca, ela non quedou contenta desa experiencia, a verdad, non. E por que nunca máis volveu a Galicia? Porque ela, por situarnos un pouco, representou un castelán en Madrid, igual que en Bos Aires, foi, sí que nunca representará antes, a España veu, despois en Barcelona, que foi cando tive unha oportunidade de ver a él, xa non representou un castelán, xa foi en francés, pero a Galicia nunca volveu. A ver, yo he tenido relación con algunos estudiosos, gestores culturales que me han asegurado una y otra vez que sí había vuelto. A mí tamén, eso, hai un rumor. A mí me ha asegurado que había vuelto a Colonia. Hai un díxome, o sea, cando pechou a súa etapa máis importante da súa vida, que foi 40 anos de exilio, ni máis ni menos, que foi grazas a Rafael Alberti coa Defesio, porque ela decía que xamais iba a volver a España ata que morrera o dictador, ata que morrera Franco. De feito, sendolle posible, non quixo xamais tampouco facerse cidadana francesa, porque ela quería ser un máis, quería manter esa consideración de exiliada para sempre, ata que morrera Franco. Ela tamén lle costou moito volver a España. Entonces, Damanda Alberti foi cando se sentiu capaz, porque ela non quería volver como turista, como ela decía, ela quería volver como o que ela todo era, que tamén era actriz. Entonces quería facer ese retorno á patria tan controvertida, de que lle despertaba sentimentos tan controvertidos a través do teatro. E dis que foi aí, non hai constancia oficial, nunca veu a recoller, nin a medalla Castelao, nin veu os premios María Castelao, bueno, morreu xusto o ano que se lle... Sí, exactamente, pero tamén declinara a oferta de vir, oficialmente non hai constancia de que chegou a Galicia, pero parece que sí, que nese momento... Pero porque, sabedes, hai conversas, hai... Eu sí, porque ela quería manter intacta a memoria da Galicia natal. Ela tiña moito resentimento tamén, claro, como fora tratada, a biblioteca do seu pai fora queimada. Era pois por dor, porque non quería... Borrado do registro. Exacto, borrado do registro, do que dice el, do registro civil, o seu nome, o sea, roubarlle a identidade a un ser humano, borralo da historia. Eso é o peor que che pode pasar. Entonces, claro, ela tiña un sentimento de dor tan fondo e, por outra parte, un sentimento de galeguidade tan profundo que non quería manchar esa imaxe idílica que ela tiña da infancia. Ela dice en moitas declaracións isto, pero parece que ainda así fixo unha viaxe que creo que me dixeron que durara 24 horas, unha cousa así. Foi unha escapada. A ti tamén te consta que ela estivo... Yo lo he oído por varias fuentes. Colle un micro... Lo he oído por varias fuentes y fuentes, podríamos decir, fidedignas. Yo no me arriesgaría a decir que es verdad al 100%, pero el que me lo dijo parece una persona que podía saberlo de buena tinta y que además no creo que lo quiso mentir. Me gustaría añadir esta enorme fortaleza de la actriz teatral María Casares, construida desde el dolor, desde esa fragilidad, era lo que necesitaba, ¿no? Surgía esa fuerza con el cariño que le ofrecía el público, con la respuesta del público allí, pero esto se desmoronaba en el cine, eso vuelvo a mi tema, es decir, cuando no estaba ese público para darle esa sensación de vida, de poder, cuando notaba que la cámara se aproximaba y que ya no veía y que la estaban escudriñando, cuando posiblemente interpretase que estaban mirando demasiado cerca sus intimidades, su interior, entonces ese ojo salvaje, que llaman a la cámara del cine, escudriñador, implacable, le molesta, le dan ganas de escaparse. Esta es la relación que tiene con el cine. Nunca es una relación demasiado fácil. Como algunos rostros de otros muchos actores en la posguerra española, pero también de algunos que se quedaron aquí, María Casares lleva en su rostro, en su cara,
la cicatriz de la muerte y de la derrota. Y en parte la utilizó para construir esos, incluso contra ella. Es decir, en el gran mérito de los cineastas hay que poner que probablemente consciente de sus dificultades para interpretar cine, de lo pesada que podía llegar a ponerse porque no quería, de lo poco que decía que iba a aportar, porque al fin y al cabo eso era cuestión de dejar la creatividad en el guardarropa, porque eso ya lo hacía la cámara. A pesar de eso, consiguió, y eso es lo que nos interesa como historiadores del cine, personajes de reconocida prestancia, personajes inolvidables como los de las películas que acabamos de citar, ¿no? Pero es verdad que en el cine solió preferir, y más con los años, el uso de su voz más que de su imagen, y se convirtió, como sabéis, en la voz narradora de algunos de los documentales más relevantes, vinculados a, bueno, de muchos temas, pero quiero pensar en uno, dirigido por Alain Resnais, y que se titula Guernica. No sé si ustedes lo conocen, es un documental en el que hay una especie de relato en verso, pero profundamente doloroso, sobre el bombardeo de Guernica, utilizando obras y esculturas de Picasso, y la voz es la de María Casares, que lee entonces un texto de Paul Eluard y que alcanza su paroxismo en el momento que estalla la guerra, y las bombas, incluso parece que las bombas lloran, las fotografías van violentando los encuadres, y entonces la voz de María Casares dice, hermosa y dolorida, la voz era absolutamente extraordinaria: las mujeres y los niños tienen las mismas rosas rojas en los ojos, cada uno muestra su sangre, y pensar que muchos de nosotros teníamos miedo de los relámpagos, miedo de los truenos, cuán ingenuos éramos, el trueno es un ángel y el relámpago sus alas. Los grandes cineastas fueron capaces de hurgar en el dolor y hacerlo creativo. Ella fue capaz de hacerlo con el teatro, los directores vieron que ahí había capacidad de hacer eso también en celuloide, y forzando una cierta azarosidad y un malestar en la propia actriz, lo consiguieron también en la actriz troceada, exiliada, con esa cara separada de mi cuerpo, una cosa que le producía grima, es decir, que le producía terror. Ver mi cara exiliada del cuerpo me produce terror. Lo he dicho varias veces, pero la primera vez que leí el libro, leer la palabra exilio referido a eso me dio una clave bastante interesante para creer que podía tirar por ahí y pensar que probablemente había profundas razones psicológicas que generaban este desprecio, o más que desprecio, porque no era desprecio por las películas, era incomodidad en la mujer. Sí, pero ela realmente non era unha artista exiliada, porque ela foi artista en Francia, non tiña obra en España. Ela é unha muller exiliada que se fixo artista. O sea, non era Picasso, por falar que xa tiña un percorrido. Isto, si alguén, porque eu estou aquí un pouco como monopolizando, pero eles dous que saben todo, sí, eles dous que saben prácticamente todo, vamos a deixarlo así para que non teñan igual, o sea, é unha oportunidade única, porque eu teño queimados de as preguntas e abrasados e aquí estades o que igades, o sea, non tedes máis que preguntar a Mentre se pensan, a mellor vou agradecer vou dicir un par de cousiñas, agradecerlles desde o minuto 1 que aceptasen o convite. Parecíanos moi importante, máis alá de empatías persoais cara a esta figura, que as persoas que son significativas, como esta muller, para Galicia, como ben decía Isabela, pola súa ética, poética e estética, por todo o que significa para o noso país, que non é un nome dun premio, non é un nome dunha rúa, non é un nome dun teatro, que tamén, pero non en van. Entón, penso que os contidos culturais moitas veces son demasiado elitistas. Entón, creo que Cans é o foro onde facelo transversal e chegar a xente da pé, que é sempre esa que queda privada
de tanto o rapaz do barrio como a muller que a ama de casa que vive no quinto e que pensa que estes contidos non son para eles, son para todos, porque son significativos, marcaron moito da nosa historia, son importantes por como viviron a súa relación ou a súa pretendida non relación con Galicia, por que. Entón, todo iso é a nosa historia, é parte da nosa identidade e todo é un envolvente. Onde comezábamos estes coloquios de Fundación AISGE co compromiso coa lingua que está pasando co galego, hoxe con María Casares, mañá coas memorias dos nosos actores para que tamén queden recollidas. Desde Fundación AISGE temos esa vontade comunicadora de forma transversal, encantaríame que as institucións se deran de conta de que vos sodes un maravilloso altoparlante, un altavoz para falar desta figura e que xa que vos teñen, pois que tomen de vos, porque o ano que ven, se este ano estamos celebrando os 25 anos da súa desaparición, o ano que ven está o centenario e que será un gusto escoitaros, como por sorte estamos escoitando todo por streaming, e isto vai quedar grabado para sorte de todos, porque así imos identificando de a pouco ou desenterrando ou facendo visibles os nosos iconos, non? Ela foi, non? E moitísimas grazas por vos molestardes e por dedicarnos o vosso tempo. Desde o festival sí que temos a intención o ano que ven de celebrar dunha forma máis profunda e de facer un coñecemento máis extensivo de María Casares. Entón contaremos con todos vos, sen dúbida. Alguén quere facer unha pregunta, algunha cousa, facer algún comentario? Non, podedes, o que queirades, pero que sepades que podedes interrumpir. Sí, interrumpídenos, que nos gusta moitísimo isto. Correcto. Grazas de todo, que non o dixera, a Fundación AISGE, o Festival de Cans, por ternos aquí, que é unha maravilla. Bueno, por supuesto, gracias a todos los que me habéis llamado, a Isabel, a Paco, a Ana. Vino encantado, le tengo un cariño extraordinario a la figura de María Casares, a la que me metí a bucear, pero hay una película que tengo una enorme pena que no se conserve, porque hay algunas de las películas que hizo llegan pocos y se han perdido. Una de ellas, que no recuerdo ahora mismo el nombre, está dirigida por un director exiliado barcelonés que se llama Jean Castellet, que luego se cambió el nombre. Montebajo? No, eso es una película muy anterior, la película de los años 40, por un tipo que había sido operador de cámara para la Generalitat catalana, y es una película que sí parece que toca directamente el tema del exilio y que sí sería un proyecto personal quizá, dado que el operador, el director y guionista serían exiliados también. Algo detrás de la, no hay copia, probablemente yendo a la Filmoteca, estoy en ello, pero sí he conseguido, por empezar, que me manden ahora uno de estos días que el tiempo que escribo un señor no lo conseguí, una especie de reportaje de 3 o 4 páginas sobre la peña, a partir de ahí a ver si llego a más sitios. Y me gusta el empeño de María Casares por mi parte no ceja, le he pedido por activo y por pasiva a mi querido amigo, el exalcalde de Coruña, Xulio, el que era el alcalde de María, sí, que ahora ya no es, y parecía que estaba muy avanzado, que el teatro Colón se fuera a llamar Teatro María Casares. La cosa quedó así, no se sabe cómo. Parece que hubo dificultades, yo no lo entiendo, es nuestra gran actriz y Colón non sei das partes. Era de Pontevedra, pero non é. Sí, saber, de feito, do Teatro Colón surxiu nunha conferencia no que estaba Isabel tamén, é verdad, no Ateneo Republicano da Coruña, nunha, conferencia que din alá. De feito, quen fixo a proposta ao aire foi o pai de Rocío, que era concelleira naquel momento de turismo, que non recordo o apelido. Foi un espectador que nos lanzou ao aire e aí recollimos a proposta. Creo que se intentou por varias partes, tamén no Brase recentemente desaparecido, noso gran amigo, mestre e compañeiro, pero como dice Castro de Paz, quedou aí por un conseguimos reactivarla. Yo estoy en la Junta Directiva del Ateneo Republicano
que el año que viene también queremos darle un homenaje como se merece. Y yo tengo un sueño que ya lo comenté aquí, se lo comenté a Isabel también, que es que nosotros hicimos un libro que tuvo, bueno, realmente yo creo que es un libro en el que se trabajó muy eligiendo los mejores especialistas para cada cosa. Eran otros tiempos, han salido muy pocos ejemplares, el libro no se distribuyó y la letra es tan pequeña que con lupa casi puede leerse. Quizás el año que viene fuera un buen momento para reajustarlo, incorporar un artículo tuyo sobre cuestiones determinadas, poner mejor reproducciones fotográficas y ponerlo al día. Y que fuera el libro gallego del centenario de María Casares desde el punto de vista del cine, que yo creo que bien lo merece. Y por otra parte, si alguien de vosotros, porque las personas no accede a ellas, yo os puedo pasar, ya sea de la manera ilegal que sea, por mi transfer o como sea, las películas que se consigan, para que las podáis ver como verdaderos gente. Esto no Eu agora xa que estamos coa bueno, pero que hai copias moi difíciles que agora que estamos coa actualidade non quero deixar pasar como actriz, porque agora falaches moito desde o punto de vista de estudiosa, de filósofa, pero como actriz sí quero que nos digas como afrontaches facer de María Casares no teatro, porque eu o vi, sí que quedei así un pouco impresionada, porque sacaches voz, sacaches corpo, sacaches de todo para deixar un pouco, e non me parece fácil que chegaras a ese punto, entón non quero deixalo pasar, espera. Cermeño quéreme moi ben, Non, eu teño a sorte de que ás veces vexo cosas, o sea, chamaches mentira, ademais, creo. No, Valeria, creo, porque esa linda leira. Bueno, antes de eso, que cho conto ahora mismo, que me quedou o tema do acento galego, que estaba con Yerma, o que quería decir que sí que é verdad que nunca fui capaz de quitarse ese acento galego, primeiro porque me encantaba esa musicalidade, despois porque en Francia recoñecíano como algo positivo, o acento galego que era parecido ao bretón, polo que decían moitos. Entonces, para ela, cando chegou a España coa Defesio, o que menos lle gustou foi que intentara encastrar a súa, porque para ela era unha castración da súa identidade tamén, era algo que ademais non comprendía, o sea, como fora do meu país de orixe, valórano como algo positivo e aquí queren castrarmo a unha cousa. Perdón? Non tiña complexo ningún, sí, era moi de verdad. Falábamos onte disto Sí, para que recomendo de feito unha entrevista que ahora se pode ver, que creo que está colgada en YouTube, a entrevista a fondo por Joaquín Soler de María Casares. Aí creo que podedes ver a esencia, está colgada, a esencia maravillosa, todo a borbotóns, era moi de verdad. Cando falábamos da dimensión intelectual, a mí o que me gustaba máis dela é que tiña eso, unha cultura e unha dimensión intelectual desbordante, pero contada desde entraña, nada de cátedras, nin de impositivos, nin destos, como digo eu, intelectuais de pastel, con todos os meus respetos, senón que era algo que chegaba realmente a calquer tipo de público, eso bonito, que era unha persoa popular, do pobo, por moita dimensión, como para min son os grandes artistas e os grandes intelectuais. E ora vou con María Casares. Como meteste no pé de María Casares? Vale, entón, bueno, primeiro cando Javier Villán me chamou para decirme que me iba a escribir unha obra para min, eso xa, Javier Villán é un crítico de teatro nunha época aparte dos máis importantes, ele está jubilado e coñeceume cando eu era bastante nena, aí con 24 anos, como crítico. Entonces, bueno, ao longo dos anos, pois seguiu a miña trayectoria. Chegou un momento, cando leo a tesis, que me dixo que quería escribir algo para min sobre María Casares. Ao principio, pues, claro, unha alegría, pero tamén unha responsabilidade inmensa e horrorosa. Eu como abordei no plano actriz interpretativo? A ver, eu non pretendía ser María Casares porque é imposible. Primeiro, a obra parte de cando María Casares estrea o malentendido de Camí, o sea, que ten 20 anos. Non teño moitos máis, pero xa
Por eso xa non podía ser María Casares. E chega ata a morte de Camino no 1960. Nin teño os seus ollos verdes, nin nada deso. Eso no externo. E no interno, pois estou nin en preescolar de nivel artístico de María Casares. Pero o que sí que intentei é entregarme a súa esencia. Intentar agarrarme o que para min as características máis salientables dela, esa forza, esa intensidade, esa paixón. Pero sobre todo fixen un traballo moi de tú a tú, de ollo, de mirada con meu compañeiro Germán Torres, que facía de Camí, un actor catalán increíble, maravilloso. Entonces, fora de directores quedábamos moitísimas horas, silla contra silla, mirándonos os ollos, agarrándonos das mans e intentando transitar esa relación tan fondo que tiña María Casares al ver Camí, que la vi. Camí fue el amor total. Era a familia, era o compañeiro de loita antifascista, era a alma xemela intelectual e artística, era o amante, era quen lle ensinou máis que ninguén a amar e a respetar e a descubrir Francia. Foi un relevo tamén, unha continuación do que era o seu pai para ela no tema formativo, pero ela non era unha musa, o sea, era unha relación absolutamente de igual a igual. Fixeron grandes cousas juntas no artístico e no intelectual. Entonces, e despois tiñan esa parte puramente pasional, humana e vitalista que existía entre os dous. Entonces, eu construína a través dos ollos de María Casares, a través dos ollos de Albert Camus, mirándonos, intentando transitar todas as emocións da forma máis verdadeira e máis de un mesmo, e eso, intentando facelo. Conseguiches emocionar, porque se tedes algunha vez a oportunidade de vela, sería un complemento de todo o que nos está contando Sabela, desa paixón. Eu quero agradecer os dous que os gastaron o seu tempo, tamén quero agradecerle a Isque e a Isabel, lóxicamente, que nos dea esta oportunidade en Cans, sen ela non poderíamos, e é así. Sí que vos recomendo que leades o libro de José Luis, de María Casares, unha actriz frente á cámara. Sí que vos recomendo que non vos deixedes levar polo título da tese de Isabela, porque eu creo que é onde máis aprendín sobre ela. Tamén aprendín no cine co teu libro, e recoméndovos a todos queredes facer unha chega máis profunda a María Casares, que tampouco hai tantas cousas. Está a ficción de Manolo Rivas, xa máis coñecida, pero está bastante ficcionado. Non hai tantas lecturas para fundar sobre ela, sobre a súa, imos chamarlle así, galeguidade, por resumir todo moi rapidamente, sobre o seu sentimento, e entre os dous complementan moi ben a parte humana, cinematográfica, teatral, vital. Eu quero daros as gracias. Me gustaría decir una cosa antes, para los que no hayáis leído las memorias de María Casares, que seguro que sí, claro. Os recomiendo la versión traducida al gallego, que es una edición cuidadísima, porque la que publicó en 1980 Carlos Vergara es una traducción pésima. Sí, a galega está muchísimo mellor cerca. La gallega está magníficamente bien traducida y es un placer leerla. Han salido últimamente algunos librillos. Sí, María Lopo, Arancha Estevez, o sea, hay cosas publicadas. Pero bueno, tu tesis ya ni sabes. Bueno, pues para mí ha sido también un verdadero placer, un honor venir aquí y venir al territorio celtista sobre esta vida. Así todo, pero aplaudide, por Dios, que me han tenido que hablar. No, o do título da tese, que hoxe non tuve moito tempo para tocalo eso, pero ten un sentido, inda que parezca un tostón, é porque realmente... No, pero realmente ten o sentido seguinte. Ela entrou en contacto ca corrente existencialista e a súa forma de interpretar, que isto dá para outro debate, por suposto, pero realmente a súa concepción dramática,
A súa maneira de interpretar está plagada pola filosofía existencialista, polo pensamento existencialista. Entón, era deso que eu intentei facer, ca miña tese, unha retrospectiva da súa carreira artística, pero dende o seu pensamento e dende a súa ideoloxía existencialista que entra en contacto a partir dos anos 40 en París. Esa é a explicación do título, inda que soe un pouco fatal. Que logo é unha delicia lela. Esa é a realidade, é unha delicia lela, porque é unha tese. A veces os títulos son un pouco impostos tamén, é verdad? Sí, creo que ahora estou intentando preparar un libro e o título vai a ser moitísimo máis bonito. Prometo, Cermeño, voucho a dedicar. Grazas a todos por escoitarnos, grazas a nosa maravillosa moderadora, a Castro de Paz, a Isabela Pato, Festival de Cannes, Aisque e a todos vos. E a todos os que están. Por eso digo a todos vos e a todos os de streaming. Un abrazo e vémonos cuando que ven. Espero. Gracias.